Estás escuchando Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio de WIUPITA donde cada historia abre el camino a nuevas generaciones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres, Conciencia e Ingeniería. Un espacio creado para compartir historias reales, cercanas e inspiradoras de mujeres que están dejando huella en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Este proyecto nace con muchísimo cariño gracias al apoyo de CIMAC y nuestra asesora, la maestra Verónica Lucero Villegas Rueda. En conjunto con WIUPITA IPN, una comunidad que impulsa el crecimiento de mujeres en áreas STEM a través de eventos, redes de apoyo y conexión con la industria. Nuestro objetivo es muy claro, que más niñas y mujeres se vean reflejadas en estas historias y descubran que también hay un lugar para ellas en la ciencia. En WIE creemos firmemente en la importancia de crear comunidad, de acompañarnos y abrir espacios donde las mujeres puedan crecer, compartir experiencias y visualizar nuevas oportunidades. Por eso organizamos eventos, visitas a la industria y encuentros con profesionistas, que permiten a las estudiantes conocer distintas trayectorias y construir su propio camino. Y justamente este programa es una extensión de eso, un espacio donde las historias inspiran, conectan y abren puertas. Yo soy Regina Capistrán, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actual presidenta de WIE. Y yo soy Valeria Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actual vicepresidenta de WIE. Y estamos muy emocionadas de acompañarlos en este programa. Tenemos el gusto de recibir una invitada muy especial que nos acompaña desde Colombia. Nos visita Diana Paola Vaca Daza, licenciada en Química, magíster en Enseñanza de la Ciencia Exacta y Naturales, docente e investigadora. Actualmente candidata a doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de La Salle. Con más de 13 años de experiencia en la enseñanza, ha dedicado su trabajo a investigar cómo la tecnología educativa y el enfoque STEM pueden transformar la forma en la que aprendemos y enseñamos. Diana, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. Vale, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por tener la intención de que cada vez mujeres estemos en este campo de la ciencia, la tecnología, la matemática, que es un campo para todos, pero es importante también el espacio para las mujeres. Totalmente. Y bueno, pues como la primera pregunta que te queremos hacer el día de hoy es, aparte de la académica, tu experiencia profesional, ¿quién es Diana? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu motivo? Ok, pues bueno, soy una mujer que viene de una familia muy trabajadora, dada pues al servicio y por lo cual también hace parte de la decisión de tomar la carrera o el camino de ser docente, también pues por esa pasión, esa vocación y que me lleva pues al gusto de ayudar a otros, a los que vienen detrás, a estas nuevas generaciones en las cuales digamos que a pesar de que desconozcamos los retos venideros, son ellos o ellas las que van a venir a responder a esos desafíos y por ello es importante que todos desarrollemos como habilidades que permitan de todo tipo, socioemocionales, científicas del siglo XXI, que permita pues dar respuesta a esas adversidades que desconocemos pero que vendrán seguramente. Perfecto, y bueno, cuéntanos, primero te dedicabas a la investigación y después a la docencia. ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué tomaste esta decisión? Ok, pues digamos que inicialmente se ha venido desarrollando, o bueno, inicialmente yo me ubico en un espacio educativo, mi interés inicial siempre ha sido como la educación y después sí se va al desarrollo, a la investigación. Digamos que desde mi preparación profesional, nosotros normalmente o nuestra generación ha sido formado de una manera muy fragmentada, entonces somos licenciados en química, en física, en inglés, como que de un campo de conocimiento específico. Sin embargo, pues el desarrollo o la comprensión del conocimiento, llámese desde fenómenos naturales o la comprensión de hechos sociales, económicos o culturales, digamos que no son fragmentados. Entonces, digamos que ese interés o el saber que no solamente hay un campo de conocimiento específico para explicar cosas, es dado a que es todo interdisciplinar. Entonces, muchas de las cosas, digamos que pueden ser explicados o comprendidos desde diferentes vistas o aristas y por ello es importante
que nosotros también pasemos a ese campo, digamos que dejar las barreras disciplinares, superarlas y entender que todo, llámese desde lo social, lo cultural o lo científico, es desde una manera muy interdisciplinar. Entonces, la apuesta, digamos, de la investigación que estoy ejecutando en este momento, que es el desarrollo del STEM en Colombia, es apostarle a un nuevo paradigma, no solamente al tradicional que normalmente pues es el que se lleva o de pronto dentro de la zona territorial latinoamericana de pronto ha sido como un currículo muy rígido y hay que pues empezar como a transitar a espacios que nos permitan comprender las cosas desde diferentes maneras y pues que tenemos esas capacidades también para hacerlo. Wow, sí, totalmente. Y yo creo que algo muy específico que creo que sí tenemos que empezar a tomar es que muchas veces se nos dice que tenemos que tener una carrera nada más y no nos podemos ir a otras disciplinas, ¿no? Y es algo que pues, se debería empezar a implementar más en Latinoamérica. Yo creo que es un lugar en donde te dicen que tienes que ser ingeniero y nada más vas a ser ingeniero y puedes ser licenciado, puedes ser doctor, o sea, puedes ser muchas cosas y pues incluso que la gente que nos esté escuchando, ¿no? Que no se quede en esa barrera. Y nos estabas contando acerca de pues tu investigación y también impartió una conferencia que se llama Mediación con Tecnologías Educativas y práctica de enseñanza interdisciplinaria, un estudio con enfoque en STEM. Y bueno, podría contarnos de qué se trata esta investigación y qué la motivó a desarrollarla. Ok, pues la investigación parte que Colombia tradicionalmente, digamos que pues ha sido con un currículo muy estricto. No digo que actualmente sigue así, digamos que sí se ha venido transitando de forma, por ejemplo, de posicionar la educación STEM, aunque a pesar de que la educación STEM, digamos que es creada alrededor de los años 90 en Latinoamérica, digamos que pues se ha venido usando, pero en Colombia también es hasta ahora como los primeros pines. En ese sentido, digamos que haciendo como la investigación o la revisión bibliográfica de los repositorios, digamos que uno encuentra que muchas de las propuestas a nivel de maestría son unidades didácticas, también con el objetivo de aplicar el STEM o de asociar dos disciplinas, pero digamos que uno no percibe si esas propuestas son replicables o que si se trasciende en el tiempo. Lo mismo pasa con los repositorios a nivel doctoral, que aún es muy poquito, realmente las investigaciones en STEM hasta ahora están como floreciendo, razón por la cual digamos que también hay un campo muy bueno en este momento en Colombia para poder hacer investigaciones proyectivas. ¿Qué ha ocurrido? Normalmente son proyectos muy pequeños en donde pues por la intención del maestro o por la asociación de varios maestros es que se plantean estos trabajos colaborativos, pero digamos que no se sabe si es muy largo. Se ha visto en nivel, se concentran más las propuestas en nivel bachillerato, digamos que seccionando primaria, bachillerato y universitario y el gremio maestro, son más dado a, por ejemplo, a lo que son los niños, digamos por la facilidad del tipo de educación que hay en nuestras escuelas. Si hablamos del sector oficial o privado o en las ciudades, digamos que sí contamos con maestros de cada una de las áreas, entonces cada profe pues se encarga de su pedazo. Pero digamos en sectores rurales, nosotros a veces contamos un profe por una sede, entonces es el profe todero, digamos que se conoce así porque pues da de todo, entonces es el que se encarga y a veces eso también, esa misma situación permite que el maestro pueda orientar sus clases dando un poquito de artes o haciendo un proyecto y nutriéndose de diferentes campos de conocimiento. Pero cuando uno ya va aumentando el nivel educativo, en bachillerato ya sí en todo, no importa el sector, si es rural o urbano, ya hay profes específicos del área. Entonces digamos que cada profe se encarga de su pedazo, pero es muy poco el trabajo colaborativo. Entonces eso también no hace que, por ejemplo, la educación STEM sea desarrollada o ejecutada de manera masiva. Además de eso, es que no hay un marco regulatorio. Entonces hay unas propuestas, ha habido convocatorias,
convocatorias, ha habido programas, hay torneos con educación STEM, pero digamos que no hay una normativa o una política educativa digamos que la regule o que digamos se ve como algo muy opcional. Es muy ambiciosa como tal el documento, pero es como opcional. Entonces, obviamente hay una autonomía institucional, pero pues digamos que como no no es ni obligatoria, entonces queda como a la decisión de los directivos. Entonces, claro, no es una educación que permita o en este momento no se está desarrollando a largo y ancho del país, sino muy sectorizado y especialmente o a veces se ve mucho es concentrado en el sector privado, digamos que por el tema de la adquisición de los recursos, digamos que si hay profes específicos de robótica, entonces digamos que se cuenta con una planta de pronto más especializada y de eso también empieza a acentuarse en unas brechas con los otros territorios o con el sector oficial. Entonces como que no se viene desarrollando la educación STEM en masa, entonces de ahí es donde empieza como el interés de la investigación y también hay un pedacito unido que es la tecnología educativa. Digamos que el tema de la tecnología en este momento pues es como inmerso en muchos ámbitos, pero digamos que se ha quedado como en el centro de usarlo como almacenamiento o transmisión de información, entonces no que el computador para el video, pero no hay mayor propuesta pedagógica con relación a ese video o el uso de un televisor o de un computador. Entonces eso también es un punto central de la investigación porque buscamos mirar cómo la tecnología, pues en este caso específica educativa, transforma las prácticas de enseñanza de los maestros involucrado pues en un escenario STEM. Entonces de ahí es donde como se ha venido desarrollando ese interés, digamos que es como una investigación también proyectiva porque en este momento pues el escenario no es actual, no todos los colegios tienen este modelo, no todos quieren pasarse como a este tipo de educación, pero pues es una proyección a esos escenarios posibles que debemos llegar. Creo que esta parte que usted menciona es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar, por decir ahorita que comentó lo de los profesores. En la primaria es común que tengas 2 profesoras, normalmente. La que te enseña matemáticas, inglés, biología, todo, y la de inglés. Y justo hay este cambio que no lo había notado hasta que lo comentó, que justo cuando ingresas ya a la prepa o a la universidad, pues ya tienes un profesor de cada, ¿no? Así de cada materia, de que tienes 3 materias, tienes 3 profesores diferentes, tienes 10 materias, tienes 10 profesores diferentes. Y esto pues sí influye mucho en la forma en la que aprendes, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje pues no es el mismo que te lo dé 1 o 2 personas a que te lo den 3 personas diferentes. Entonces, con un profesor justo estás en la dinámica que incluye como estas partes STEM o así, y en otro que todavía no, que por decir si estamos en un área de ingeniería, está de que ay, ¿qué hacen aquí las mujeres, no? Entonces, esta parte que comenta, pues sí es muy importante y son cosas que a lo mejor muchas veces no pensamos en la forma de aprendemos, pero que el proceso de aprender, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Y bueno, con todo esto que comenta, ¿hubo una situación específica que la hizo como tomar interés por todo este tema o solo fue como que empezó a ver todas estas situaciones y le llamó el interés o cómo fue que se envolvió como en toda esta investigación? Ok, pues en ese sentido, digamos que, bueno, inicialmente en mis clases, pues obviamente soy muy dada pues a la enseñanza de la química, todo lo que esté relacionado con química, pero teniendo esa misma base, digamos que esa disciplina, por ejemplo, es muy abstracta y a veces uno va utilizando así sean experimentos, pues para acercar a los estudiantes en términos generales, pues al conocimiento en sí, digamos que a pesar de eso, de esa parte experimental, como que se queda uno corto y pues hay algunos conceptos, no será todo. Entonces, ¿qué me permitió o cuál fue como ese clic que uno dice, bueno, sí, la química está ahí como respuesta a explicar X fenómenos, pero no es lo único, ¿sí? Pues digamos que obviamente estoy muy alineada con la biología, con la física, como explicación del conocimiento, pero digamos que no son las únicas maneras para acercarnos. Parte de ello, o digamos, por no generar esa resistencia a la ciencia, digamos en mi caso, digamos que uno se puede nutrir con otras áreas. Entonces es muy dado como a las artes, a la música, como a la literatura. Entonces lo que permite
es que eso fue como una base, o ese es el primer como escalón en el cual yo digo, bueno, la ciencia no es la única que puede explicar los conocimientos. Y pues el otro sector es cómo acercar, porque pues también lo hemos notado en este momento, en estas generaciones, ponle tú hace unos 5 años para acá, que las personas tienen mucha resistencia a. Entonces no es, es más dado a otros campos de conocimiento, no porque sean o no sean menos, sino que pues digamos que esa resistencia al aprender, la resistencia a estar más cerca del conocimiento, no solo por el conocimiento en sí, sino por el desarrollo de ciertas habilidades como el pensamiento crítico, que le permite pues también como a la población un poco de decidir por sí mismo y no solamente ser como personas que están ahí como borreguitos detrás de. Entonces eso fue como la base que me permitió a mí, por ejemplo, empezarlo propiamente desde lo mío, como desde mi especialidad, pero sí para que haya un campo un poco más amplio para todos. Y en el caso de las chicas, digamos que pues en Colombia, normalmente, digamos que las chicas son más enseñadas culturalmente a ser las responsables, las cuidadosas, a los cosas del hogar, y los hombres de pronto no son como, no les exigen tanto ello, digamos que pueden ser como más libres o que pueden estar como unidos a otros espacios. Entonces eso también ha sido un gancho para mí. Normalmente cuando yo hago ferias científicas o algo, siempre me ha ido muchísimo mejor con las señoritas, porque son más dispuestas, y a pesar de que pueden haber como retos o de pronto desde el mismo estereotipo o sesgos que nosotros tenemos culturalmente, digamos que se pueden abrir espacios mucho más grandes. Entonces digamos que eso también genera una disposición o una disponibilidad más por parte de las mujeres, y pues es más agradable. De por sí a veces con los caballeros me cuesta más porque no son tan juiciosos como uno quiere, pero sí hay más disponibilidad por ellas. Entonces, totalmente. Y bueno, pues ahorita seguimos con más preguntas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Seguimos aquí con Mujeres con Ciencia e Ingeniería, una producción de CIMAC y WIEUPITA IPN, y pues seguimos aquí con la maestra Diana. Y bueno, estábamos hablando un poco acerca de cómo nació su gusto por esta investigación, y pues algo que igual quería como dar a notar es eso, ¿no? De las mujeres, que normalmente en estos países latinoamericanos todavía se nos sigue criando de una manera en la que somos las cuidadoras, somos las que se quedan en la casa. Igual en las artes, yo creo que es algo muy que dicen de mujeres, ¿no? Las artes son de mujeres. Y los hombres son más como de STEM, ingeniería, y pues siento que algo que sí con este modelo se tiene que ir erradicando es que en países latinoamericanos y en todos ya se pueda decir que las mujeres son para STEM, o igual para la ciencia, la tecnología, la física, la química, y pues los hombres también para las artes, ¿por qué no? Y bueno, para ir para otra pregunta, nos gustaría preguntarle, para quienes nunca han escuchado hablar de la educación STEM, ¿cómo la definiría y qué la hace diferente a otros modelos tradicionales de enseñanza? Ok, bueno, el término STEM o el concepto STEM es un acrónimo que viene de sus siglas en inglés, que refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Este campo, digamos, o este tipo de educación originalmente fue pensada para el campo productivo en los Estados Unidos, digamos, como ellos lo ven como una ventaja competitiva, y por eso la apuesta. Sin embargo, digamos que al desarrollo del tiempo se va ampliando en espacios ya como secundaria, preparatoria, y se amplía como el panorama frente a otra
integración de otras áreas, que aparece pues las artes, las humanidades, agricultura, robótica, y hay origen o hay derivados que se conocen como el STEAM, que es con A, pero digamos que ya ha pasado como ese cambio de nutrirse de diferentes campos de conocimiento, porque pues empezar, o sea, después como de los más grandes, artes y humanidades, entonces se empezó, no, es que falta también y falta el otro, entonces como para no poner todas las letras del abecedario, entonces como que todo el concepto es el STEM como tal, o sea, o lo que se refiere a la asociación de, entonces es STEM independientemente de cuáles áreas se puedan integrar allí. La educación STEM pues propone la interdisciplinariedad desde diferentes áreas, pues las 4 básicas. Sin embargo, basado en Bybee, él propone que hay como 9 perspectivas para entender también el STEM. A veces se puede tomar como que solo una área, o la asociación de 2, o que está anclado a un programa solo profesional, o la integración de las 4, pero digamos que la apuesta de este tipo de educación, independientemente de pronto cómo se interpreta, porque digamos que como no hay un concepto único, pues ha sido también un concepto de mucha ambigüedad y también especial en su operatividad. Digamos que no hay un camino específico de decir es que la única forma de tratarlo es de esta manera, sino que a medida que el maestro o la persona quien ejecuta proyectos, unidades didácticas o la implementación, pues es quien también propone la operatividad del mismo. En este caso, diferente a las pedagogías tradicionales o de diferente estilo, es una apuesta pues al desarrollo de habilidades de diferente índole, depende también del énfasis, pues digamos que inicialmente están muy ancladas a las científicas, habilidades del siglo XXI, pero también ya se ha venido transitando a habilidades socioemocionales, por ejemplo en el caso de Colombia, digamos que sin desconocer el aporte de la ciencia y de la ingeniería, digamos que también tenemos un tema especial en cuanto a la salud mental. Entonces, digamos que también se ha venido transitando, o al menos en el territorio colombiano, el énfasis con el desarrollo emocional. Entonces es una apuesta en el cual se ha venido también derivando desde diferentes ramas la operación. Por ejemplo, originalmente digamos que un concepto propio de alguna disciplina y se nutría de otras. Ya se ha venido transitando a utilizar situaciones de contexto, pero solamente como algo alejado. Entonces ya no hablamos sobre determine el perímetro de la tubería donde hay un caudal de agua, no, sino más bien hay un territorio que sufre de recurso hídrico, entonces qué tuberías, sí, que empieza a ver en contexto. Y ahorita ya estamos como en un nivel, o se busca más bien acercarse más al estudiante. Entonces, ¿en qué sentido? A veces nosotros dejamos, o el maestro a veces pone situaciones muy netamente académicas, como que haya el área, haya el perímetro, la fórmula siga tal cosa, o despeje la fórmula de tal cosa, pero queda como allá. Entonces, digamos que el STEM también es una apuesta de articular lo que se ve en aula con el contexto del estudiante. En el caso, por ejemplo, del territorio, nosotros también la apuesta que ha hecho, depende del departamento, hay un énfasis de cómo se practica el STEM. Entonces, por ejemplo, si se plantean unas historias de comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, donde la mayoría son mujeres, donde tenemos X caudal, o bueno, digamos que ya el reconocimiento también del género femenino en ello da la apertura de que el conocimiento no solamente son de los profesionales o de los ingenieros o de los que están por allá o que ya saben, sino que a partir de la problemática social, territorial y cercana, pues digamos que las niñas empiezan a hacer también como yo también puedo dar un aporte a pesar de que no tenga una profesión o de pronto del nivel educativo en el que estoy, de pronto pues no cuento con gran conocimiento, pero sé que esta situación me llega o me toca y puedo ser parte de una solución del aporte. Es, digamos, como muy anclado también al propósito de la Red Latinoamericana de STEM, que es como la formación integral y el aporte al desarrollo de comunidades sostenibles. Entonces, digamos que el visibilizar los géneros o visibilizar también como los adelantos que han hecho grandes personajes pues en los territorios, digamos que pues es un gancho, bueno, sí, por decirlo de alguna manera, un gancho que nos permite como alinearnos o unirnos a la presencia de la mujer en la ciencia o en el aporte de la comunidad en sí.
Sí, creo que todo esto que menciona es algo que muy pocas veces se menciona, ¿no? Muchas veces no nos ponemos a pensar en la forma en que nos vamos educando o los campos en los que nos vamos educando. Esta parte que menciona, por decir, de los problemas, yo tenía un profesor que siempre nos decía, aprendan a leer. Ustedes como ingenieros no leen. Tu problema dice muchas cosas y tiene mucho contexto y realmente es una fórmula muy básica, pero como no sabes leer no puedes entender el problema. Entonces, aunque sepas muchas matemáticas y aunque sepas cómo resolverlo, si no entiendes lo que estás haciendo, no lo puedes hacer. Y creo que eso es un claro ejemplo de todo esto, ¿no? No podemos entender qué es lo que estamos haciendo o hacia qué camino estamos yendo si no estamos realmente entendiendo todo este contexto que está diciendo. Y bueno, como en todas situaciones siempre hay ventajas y desventajas. En este caso, ¿qué desafíos son los que se enfrentan al tener como este tipo de metodologías? Ok, pues en el término de Colombia, o bueno, digamos que conociendo el gremio también en el que comparto, em, bueno, un primer reto que yo noto es la alfabetización digital. Digamos que nosotros en nuestro gran grueso de maestros que tenemos en el país, la mayoría ya pues son adultos. Entonces, digamos que hay una resistencia a la capacitación. En Colombia se presentan muchos programas, muchas convocatorias de formación, desde diplomados virtuales, presenciales, hay programas hasta pues de becas para maestrías de diferente índole, o a veces son muy territoriales, entonces, bueno, también como proyectando o promoviendo, por ejemplo, el conocimiento de la costa, bueno, dependiendo como de los programas. Pero he notado que de los maestros a veces hay una resistencia a capacitarse. Ahí pues obviamente hay de todo, hay compañeros y compañeras que se prestan para capacitarse solo virtual, o que si es mejor solo presencial. Eso digamos que puede ser una de las razones a veces de los cuales no se capacitan formalmente. Otro, pues digamos que el tema digital o tecnológico es tremendo porque digamos, o al menos como antes no había tanta tecnología, o sea, pues era como lo básico. Y digamos que esta inmersión de la tecnología pues nos impulsa que la IA, que ChatGPT, pues, y hay ahorita un poco de plataformas que esto para hacer diapositivas, esto para hacer videos, esto, y pues hasta la misma IA lo hace sola, o sea, a veces solo con el prompt pues ya te hace todo. Pero hasta eso, hasta aprender cómo hacer el prompt, a cómo mejorarlo, a cómo utilizar, a no satanizarla, pienso que es uno de los primeros retos que enfrentan los maestros, porque la alfabetización, digamos que no sale digamos que hay como mucho temor, ¿sí? Digamos que aquellos profesionales que han venido o que están saliendo en este momento, de pronto son más cercanos a la tecnología, de pronto ellos sí van a ser como más prácticos en ello, digamos porque también les ha permitido desarrollarse académicamente dentro del ámbito tecnológico, pero digamos que para aquellos que ya llevamos tiempito en este tema de ser maestro, pues es como un primer reto. La otra, digamos como anclado a lo de la educación STEM, es que la formación nosotros sigue siendo también muy disciplinar, muy fragmentado. Entonces, digamos que, por ejemplo, en mi caso, la formación, yo tuve, pues sí, temas pedagógicos, tuve clases bioquímica, fisicoquímica, electrólisis, pero digamos que, por ejemplo, no tuve como muchas opciones para elegir, no sé, me gustaría ver algo de humanidades, bueno, de idiomas, o sea, no, pues de pronto como estas materias opcionales, pero no como obligatorias. Entonces, claro, en la superación de las barreras disciplinares también pienso que es un reto grandísimo, pues porque de pronto es como una zona de confort. Entonces, digamos que yo sé dentro de mi marco, mis conocimientos, yo hago y deshago, pero si me ponen un tema, no sé, hablar de algo muy biológico, entonces ya como que ya me mareo, ya como que digo, uy, no, esto pues no es como mi fuerte, entonces ahí es donde empieza como a haber esa resistencia también. Y el trabajo colaborativo, digamos que para
para implementarlo, a veces también dependemos mucho de la disponibilidad de las personas. Entonces, si no es por el trabajo, que pues también nos llenan de formatos, toda la parte de logística, infraestructura propia de un centro educativo, o también pues la disposición del tiempo. Entonces, a veces como, no, yo solo quiero dar lo mío, así sea como yo sea que la dé, pero solo quiero eso, como ese cuadro donde yo me muevo y ya. Entonces, digamos que esos son como pienso que son como los dos retos más principales de transitar de la educación tradicional a la educación STEM, y en el término de Colombia, que conozco el territorio, la alfabetización digital para los maestros en el grueso. Sí, totalmente. Yo creo que algo muy importante que dice es eso de hay muchos maestros que ya son adultos mayores que no se dan el tiempo o incluso puede intimidar un poco, ¿no? La tecnología, las computadoras. Siento que es algo que se vio mucho en la pandemia, que mucha gente que tenía que dar sus clases virtuales, que tenía que ir a Zoom, que tenía que ir a Meet, no podía porque nunca habían tocado una computadora, ¿no? Y siento que es algo que sí nos habilitó un poco más, que ahora los maestros más grandes ya saben cómo hacer una reunión, ya saben cómo crear un Classroom, un Teams, ¿no? O sea, siento que es algo que sí se nos habilitó, y con estas investigaciones siento que podría llegar a ser en todo el sector de Latinoamérica, pues que más adultos mayores, más profesores adultos no se cierren tanto a ese alfabetización, ¿no? De tecnología, de pues poder aprender, ¿no? O sea, obviamente están ocupados por pues la pedagogía, ¿no? Pero también pues hay que expandir nuestros horizontes acerca de la tecnología. Y aunado a esto, me gustaría preguntarle, ¿cómo podríamos nosotros como gremio encontrar un equilibrio entre el uso entre la tecnología y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico o la creatividad? Pues en ese sentido, digamos que actualmente ahorita se habla mucho de la IA, cualquiera que sea. Pero pues para que la IA nos pueda responder siempre debe haber la interacción con el humano, ¿sí? Digamos que la IA de por sí sola no va a producir, ¿sí? Porque pues debe estar basado en alguna instrucción que alguien le da. Para mí, digamos que nosotros, por ejemplo, en mi experiencia en el colegio, originalmente los chicos utilizaban dispositivos en clase, entonces a veces uno decía, no, hágame un texto sobre el fracking en Colombia, basado en unos conocimientos, basado, digamos que de pronto en una antesala de cómo se produce el crudo, cómo lo exploran, cómo lo explotan y demás. Entonces, a veces, bueno, antes de la IA, de por sí tuve la experiencia de que, pues, al buscar, no sé, fracking, por decir algún ejemplo, digamos que muchos escritos a veces, que siempre hago como el ejercicio de la reflexión, muchos escritos aparecían con lo mismo, ¿no? Que pues del medio ambiente, el daño, bueno, colaterales que hay, y solo transcribían. Cuando ya llega la IA, pues formalmente, claro, se desarrollan unos textos mucho más elaborados, pero pues muchos también terminan siendo lo mismo. En este caso, considero, o parte de lo que ya hemos venido transitando, porque en este momento, por ejemplo, en mi institución se ha prohibido el uso de dispositivos, entonces, parte de ello es como, o en el caso en que se tuviese ese acceso, digamos que sería más bien como el término de las lluvias de ideas, ¿sí? Dame algunos conceptos, algunas ideas sobre este tema, y pues el modelo sería más del tipo propositivo, y ahí ya entra el contexto como tal. A veces nosotros hablamos, por ejemplo, del calentamiento global, sí, es un tema grandísimo, de pronto no se evidencia, o de pronto los chicos no son conscientes porque de pronto hay un calentamiento, sí, pues no, pues sí, acá es caliente, pero el clima es muy frío, pero digamos que no hay una conciencia de por qué esas variaciones climáticas, por decir un ejemplo. Entonces, lo que he utilizado, por ejemplo, es el caso de usar el contexto. Entonces, de pronto,
por decir algo, lo del fracking, digamos que las zonas de exploración son muy alejadas al territorio donde estamos ubicados. Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué harías tú si la exploración o la explotación fuese aquí en este territorio donde contamos con muy buenos recursos hídricos o estamos ubicados en X zona geográfica? Entonces, eso ya como que empieza a hacer que los estudiantes sean un poco más conscientes y que la problemática no es solamente al otro, sino que también nos puede afectar. En ese sentido, digamos que la interacción o la instrucción es, por ejemplo, como cuando tú revisas tus resultados médicos. Si tú lo mandas a una IA, te va a decir, bueno, sufres de tal cosa, pero de pronto esa IA no sabe toda la historia clínica que por qué llegas a X tipo de enfermedad. Entonces, en ese caso, nosotros eso es lo que debemos tener en cuenta. La IA, pues, digamos que por resolver algo, pues, te va a decir cualquier cosa, no puede ser correcta o incorrecta, pero si nosotros contextualizamos o lo arraigamos a un contexto propio de lo que sí realmente le pegue a los estudiantes, ahí es donde vamos a poder tener la posibilidad de que sea más creativo para el aporte de su propio territorio y comunidad. Totalmente, yo creo que es muy importante, ¿no? Eso de no satanizar la IA, sino usarla con pensamiento crítico y con responsabilidad. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el último bloque. Seguimos en Mujeres Conciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Regresamos con Mujeres Conciencia e Ingeniería. Seguimos aquí con la maestra Diana y este es una producción de CIMAC y Hueopita IPN. Y bueno, pues estábamos platicando acerca de cómo pasar este desarrollo en tecnología con un pensamiento crítico y además pues desarrollarnos activamente, ¿no? Y bueno, ya para nuestro último bloque vamos a hablar ya un poquito más sobre ser mujer en STEM. Usted como mujer dedicada a la ciencia, a la investigación y a la educación, ¿qué retos ha enfrentado y qué aprendizajes le ha dejado? Pues, dada la experiencia, digamos que a nivel tanto académico, formativo, como ya laboral, se han encontrado pues como algunos retos, por ejemplo, lo he evidenciado en que a veces a nosotras nos toca como demostrar y trabajar mucho en exceso para demostrar esas capacidades o competencias que tenemos en un sector, el que sea. Mientras que a veces, en comparación con los hombres, a veces se da por hecho, como que si tú tienes el título ya tú sabes, ¿sí? Mientras que pues en el caso de las mujeres sí hay que hacer como una sobrecarga, llámese laboral, formativa, para demostrar como que también cuento con esas capacidades para X cargo o demás. ¿Qué ha permitido, por ejemplo, de ese reto que he aprendido? Digamos que uno, pues aparte de desarrollar mucho más sus habilidades o competencias, siento que también se vuelve uno más estratega. Entonces, sabe uno cómo moverse en esos campos o en esos escenarios, lo que permite también uno empezar a generar como planes de acción y como, pues no es como unas fichas de ajedrez, pero sí empezar a cuidar esos movimientos de modo que se puedan lograr como esos objetivos propiamente de cada quien. Otra cosa que he visto, otro reto, digamos que culturalmente, pues lo que hablábamos inicialmente de la formación de que las chicas sean como que sean cuidadosas, las cosas de hogar, mientras que los hombres son como un poco más libres. Digamos que he tenido la oportunidad por medio de la educación STEM y unos torneos que se han planteado en el gobierno de Colombia, pues con este mismo proyecto de promover como la ciencia, de las chicas en la ciencia, es participar con grupos de señoritas. Digamos que hemos participado en eventos que han trascendido, digamos, en competencias a nivel institucional, luego municipal, luego departamental y luego nacional. Tuve la oportunidad de trabajar con 3 chicas de mi colegio, estaban para ese entonces como una en octavo y 2 en décimo.
en las cuales el mostrarle a ellas mismas, así sea a esas 3 chicas que como llegamos o pasamos muchos filtros y llegamos a un evento nacional donde pues nos dieron que los viáticos, la ubicación, el hospedaje, es como, bueno, de experiencia inmediata a ellas 3, sé que el impacto fue mucho mayor porque es como todo lo que hemos trabajado y hasta dónde hemos llegado. Y por otro lado, como fue un evento muy divulgado, pues también obviamente con la institución, entonces muchos de los compañeros van mostrando cómo desde un lugar, porque yo trabajo en un municipio rural muy alejado de la ciudad, cómo desde donde estamos ubicados, cómo llegamos a estas grandes esferas. Entonces es visibilizar el rol, no solamente por la competencia que tiene propiamente la mujer, sino que digamos que podemos tener ese acceso a escenarios muy desconocidos, a escenarios muy lejanos que normalmente de pronto no tenemos, pero que digamos como ese trabajo colaborativo, la intención en este caso por ejemplo de la maestra, el apoyo también de mis directivos, pues hizo que uno pueda trascender mucho más allá. Obviamente pues los programas no son anuales ni mensuales, obviamente son trabajos que de pronto no son rutinarios o que son fijos mensual, pero ese tipo de escenarios y la promoción, por ejemplo, en redes sociales ahorita, pues eso nos permite como abrir más espacios de la presencia de esos retos que he tenido y pues de los aprendizajes que me ha dado el camino transitado. Sí, totalmente. Yo creo que, y algo que sí me gustaría pues decir es que yo creo que sí se necesitan muchos profesores que ayuden a niñas, no de universidad, ¿no? De bachillerato, de primaria, de secundaria, que las ayuden a desarrollarse en estos ámbitos, ¿no? Incluso como dice, con tres personas que ya estén visibilizando que una mujer puede llegar a una competencia nacional desde un lugar, digamos, rural, desde un municipio, que puedan llegar a una competencia nacional. Yo creo que sí se necesitan muchos profesores que tengan la capacidad de pues llevarlas, ¿no? Inspirarlas, incluso como digo, ¿no? Con 3 personas pues se pueden generar muchísimos cambios y más la divulgación en redes sociales, la divulgación en los medios, porque pues incluso hay muchas mujeres o niñas que no se atreven y que con esto se pueden atrever a hacer otras cosas, ¿no? Y me gustaría preguntarle incluso con esto, ¿qué habilidades cree que las niñas, las mujeres deberían de tener hoy en día en STEM? Incluso habilidades sociales, habilidades técnicas, cualquiera. Bueno, pues si hablamos de un tema netamente STEM, digamos que pues la habilidad de la creatividad y de la resolución de problemas. Obviamente hay otras, pero digamos que eso lo que nos permite es digamos como este mundo tan cambiante, la inmersión de la tecnología, las dinámicas que desconocemos por parte de esta inmersión de la tecnología, digamos que esa capacidad de resolución de problemas y de creatividad nos amplía un panorama donde digamos que hay lugar para todos. Digamos que también el trabajo colaborativo. A veces la educación o diferentes escenarios nos plantean muchos ámbitos de competencia. Entonces, no es como vamos a ayudar o un aporte a una comunidad, sino más bien quién es el más hábil o quién va a ganar. Entonces, en términos, digamos que pues sí, puede servir, no es que sea satanizado, pero digamos que el trabajo colaborativo también nos da un escenario de oportunidades para más. Entonces, si nosotros promovemos este tipo de habilidades de trabajo colaborativo, de creatividad, de resolución de problemas, nos amplía una base o un pilar en donde la educación no es solamente el que más sabe, sino aquel que puede aportarle más al otro, independientemente de sus habilidades, sino pues en ese servicio que le podemos dar al otro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí hay 2 puntos importantes que me gustaría mencionar que ya hemos hablado en episodios pasados. El primero, que el maestro que te enseña desde pequeña
es muy importante, ¿no? Porque muchas de nosotras fuimos motivadas justo por algún profesor, entonces esta parte de buscar destacar en estas áreas, pues siempre van acompañadas del trabajo que hacen los maestros con nosotros. Y también por otra parte, esta parte de la comunidad, justo siempre lo hemos recalcado mucho y es lo que pues hemos siempre trabajado, esta parte de ser unidas, de siempre tener esta red de apoyo, tanto las amistades como a lo mejor ya una red de apoyo más técnica, esta parte de visibilizar los grupos de afinidad como nosotros que somos WIE y como crear pues ahora sí que toda esta red de apoyo que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante con estas cosas, de darnos cuenta que no estamos solas, que compartimos situaciones, que compartimos experiencias, que compartimos a pesar de que sea de otro país, que compartimos formas de vida que se nos han inculcado, que a pesar de la distancia siguen siendo muy similares, ¿no? Entonces es importante dar a conocer y visibilizar todos estos puntos, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando un poquito, usted como profesora, ¿qué mensaje le daría a una niña que quiere estudiar toda esta parte del área STEM? ¿Un consejo? ¿Qué le diría como para animarla? Bueno, pues pienso yo que, bueno, el mensaje es como, aunque hay limitaciones y adversidades en todo lugar, territorio, crianza, pues también están las oportunidades. Aunque hay sesgos culturalmente a veces dados o a veces internados por algún comentario, sí, o alguna situación que a veces empezamos como a desconfiar de nosotras mismas, es importante que así como tenemos esa capacidad de desconfiar, pues tenemos esa misma energía para desarrollar la capacidad de confiar en nosotras mismas. El futuro, a pesar de que pues es un escenario incierto, los caminos que transitamos son diseñados también por nosotras. Entonces, a medida que vamos decidiendo cómo armarlo, es como se armoniza todos los escenarios para que podamos tener acceso a esos contextos. El consejo, pues, obviamente dado a la afinidad o al gusto que tenga cada quien, hay un lugar para todos, razón por la cual estamos todos aquí y cuando encontremos como esa chispa que nos enciende, nuestra vocación, nuestra pasión, pues es esa voz que va a darle mucho color, mucha llama a todo lo que desarrollamos cada día. Así que hay espacio para todos, hay capacidad para hacerlo y siempre pues el detalle femenino, no por ser un detalle, marca la diferencia. Sí, totalmente. Yo creo que algo muy importante es que nosotras tenemos un cierto toque que hace que las cosas, yo creo que funcionen y que sea, no sé, siento algo más divertido. Yo creo que estar en un grupo de puras mujeres, creo que ha sido una de las experiencias más increíbles que hemos tenido, y más cuando son eventos de STEM, personas pues comentándote, ¿no? Su ingreso a la industria, su posición, cómo lo lograron, sus retos. Yo creo que incluso, y es algo que estamos tratando de hacer aquí en el radio, de hacer aquí en estos episodios, pues tener esto, ¿no? De muchas mujeres diciéndonos que sí se puede, que hay un lugar, como dice, ¿no? Hay un lugar para cada quien y hay un lugar para todas, incluso y si no es en estas áreas, en todas áreas, pues sí hay un lugar para todas. Y pues yo creo que... Pues sí, ya nada más pues queda agradecerle a usted. La verdad es que a lo largo de estos episodios no habíamos tenido una plática como la de usted, como en este tema, y no nos habíamos como dado cuenta de la importancia que es. A lo mejor un tema que muchas veces no es hablado o que uno como persona no piensa que tenga tanta importancia, pues realmente cuando te pones a investigar y a estudiarlo y a escucharlo de alguien que tiene mucha experiencia en esta área, pues sí dices como,
¿por qué no todos estamos hablando de esto? ¿Por qué este tema no es más visible ante la comunidad, ante las escuelas, ante los estudiantes, ante los profesores? Entonces, pues, muchas gracias por darnos esta nueva perspectiva, por enseñarnos. Yo el día de hoy aprendí mucho. Sí, la verdad. Y sí. pues nada, pues muchas gracias. Sí, nos gustó mucho y justamente esto de ser interdisciplinarios, ¿no? Yo creo que es con lo que nos quedamos en este episodio, que la verdad muchas veces nos quedamos con la barrera de que nada más tenemos que ser ingenieros, que nada más tenemos que ser licenciados, que nada más tenemos que ser estudiantes, ¿no? Ahorita nosotras. Y creo que hay que hacer cursos, hay que hacer algún deporte, ¿no? Hay que ser interdisciplinarios. Yo creo que pues es algo mucho con lo que nos quedamos el día de hoy en este episodio. Y ¿usted qué tal se ha pasado con su experiencia en México, en la radio? No, pues agradecer el espacio. Digamos que me parece un escenario, la parte de cómo han venido transitando en promover, así sea por medio de la radio, estos programas me parecen muy esencial porque visibiliza no solamente, digamos, el experto o la experta en un campo, sino que también entra en los procesos de reflexión y así como de pronto como tú dices, aprendí tal cosa, es como también esa relación bilateral, porque digamos que yo también me llevo cosas no solamente del territorio mexicano, sino también de estas reflexiones vistas desde el ser estudiante o del ser ingeniero, vistas dadas de nuestra cultura como tal, que a pesar de que no estamos como en el mismo lugar, muchas cosas o hábitos que nosotros tenemos, a pesar, o sea, como que estos pares latinoamericanos, pues hemos sido como criados de una misma línea, parece ser, pero que en estas mismas reflexiones también nos permite emerger otro tipo de desafíos, ser consciente de ciertas situaciones y también pues como ese espacio de reflexión y de aprendizaje. Es muy grato, digamos, ser tenida en cuenta en un tipo de espacios como este en el que se promueve pues la presencia de la mujer, independientemente cuál sea el campo de conocimiento, pero el visibilizar el rol fuera de lo culturalmente o estandarizado o sesgado, pues es una voz que también le da a las que vienen. Así que pues también es como esa invitación también a los maestros, porque pues digamos que mucho de la sociedad se construye en lo que se vive o se encarna en una escuela y pues digamos que podamos tener estos espacios de reflexión, pues es la voz que también vamos poniendo arriba, especialmente con las chicas. Totalmente, yo creo que pues sí es algo muy importante, ¿no? Que los maestros tengan esta vocación de influir en nosotros, ¿no? Que no solamente se quede como algo técnico, sino algo más emocional, algo más motivacional, ¿no? Y pues queremos agradecerle una vez más, maestra Diana, nos encantó este episodio y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería, un proyecto impulsado por WIE UPITA IPN, una comunidad que trabaja todos los días para que más mujeres se desarrollen, se conecten y encuentren su lugar en STEM. Bueno, si eres estudiante, profesionista o simplemente alguien con curiosidad por la ciencia, te invitamos a acercarte a WIE y ser parte de esta red de apoyo. Puedes encontrarnos en redes sociales como wie.upitaipn, donde compartimos nuestras actividades, eventos y oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería, todos los miércoles a las 3 de la tarde. Esto fue Mujeres con Ciencia e Ingeniería presentado por WIE UPITA. Nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde.